¿Qué es lo que más recuerdo del páramo? Un poderoso silencio. Hola, bueno, el día de hoy les contaré la primera de las historias de Pajareando en Ecuador y en esta ocasión le tocó al páramo. Les contaré aquí mi experiencia y mis historias en estas alturas grandes y las aves adaptadas a vivir en estos sitios que me pude encontrar. Así que vamos allá. Antes de comenzar, como siempre, un enorme agradecimiento a los Patreons y a los miembros del canal que quienes con sus aportaciones mes con mes ayudan a mantener este proyecto caminando y pues también que han sido de gran ayuda para llegar a estos sitios y poder traerles estas historias. Muchas gracias a todos ellos y si ustedes también quieren participar como Patreons o miembros del canal, les dejo aquí abajo en la descripción del video los enlaces para unirse a cualquiera de las dos opciones o a las dos. Ahora sí. Les cuento que conocí el páramo de Sudamérica en el Parque Nacional Antisana, en Ecuador, en donde después de subir por carretera por un buen rato, comencé a notar que los árboles desaparecían, cada vez eran menos, y de pronto el paisaje se convirtió en una gran extensión llena de pasto y pequeñas plantas hasta donde alcanzaba la vista, con los cóndores señoreando en las alturas. Y entre las nubes, de vez en cuando, mostraba la cara el Taita Antisana, el gran volcán que da nombre a este parque nacional. Cuando me di cuenta de todas estas cosas, supe entonces que finalmente estaba en el páramo andino. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es un páramo? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, pues la verdad, la respuesta no es sencilla. Primero que nada, investigando un poco para este video, encontré que hay dos contextos diferentes en los cuales podemos usar la palabra páramo. Por un lado tenemos temas de geología y de piedras, que no es el contexto en el cual nosotros vamos a usar la palabra páramo. Pero por otro lado, el contexto que sí nos interesa es el contexto de los ecosistemas, en donde la palabra páramo se usa para definir otras cosas. Y de esto es de lo que vamos a hablar. En este sentido, un páramo es el nombre genérico que se le da a los ecosistemas que existen en los trópicos, pero a grandes altitudes, ubicados por encima de la altitud a la cual tienden a crecer los árboles. Es decir, los páramos son ecosistemas de gran altura en donde los árboles generalmente no crecen, o si crecen son pequeñitos, chaparritos y están por ahí dispersos. Pero bueno, esta definición es muy general, porque resulta que los páramos, y más específicamente los páramos en el continente americano, como todo buen ecosistema neotropical, son tremendamente diversos. Y dependiendo de la región donde te encuentres, un páramo va a tener características diferentes. Por ejemplo, están los famosísimos páramos con frailejones. Hola, yo soy el frailejón Ernesto Pérez. ¿Escucharon ese sonido? En fin, están los famosísimos páramos con frailejones. Yo soy el frailejón Ernesto Pérez. Qué extraño. En fin, están los páramos con frailejón Ernesto Pérez. Los páramos con plantas del género Speletia, también llamadas frailejones, que son muy famosos de Colombia y parte del norte de Ecuador, de acuerdo a lo que he leído, que les dan identidad y características propias a estos páramos increíbles que algún día quiero conocer. También tenemos páramos que son más dominados por pastos, páramos de almohadillas que tienen una gran cantidad de agua y también tenemos páramos que tienen bambú, como por ejemplo los páramos que conocimos en el Cerro de la Muerte en Costa Rica. Un páramo es un espacio con muchas características y muy diferentes dependiendo del sitio en el que estemos. De este modo, lo que he conocido del páramo apenas es una pequeña ventana, una pequeñita puerta de entrada para colarnos a la historia de los ecosistemas que viven en el techo de Sudamérica. Sin embargo, hay algo que todos los páramos comparten y es
organismos únicos, seres vivos increíbles que se han adaptado a la vida en estas alturas. Por un lado están los grandes personajes de leyenda de los páramos. Uno de los que quería encontrar, pero que no pude verlo por su naturaleza tan tímida, es Ucumari, el oso de anteojos o Tremarctos ornatus, que es parte de muchas leyendas a lo largo de la cordillera de los Andes. O también está el gran Kuntur, el cóndor, el gran mensajero entre los dioses y los hombres que vive en las grandes alturas y comunica el cielo con la tierra en muchísimas historias. Pero en este canal nos gusta hablar de historias más pequeñitas y menos conocidas. Así que el primero de los habitantes del páramo de los que les voy a hablar es Orotrochilus chimborazo. Esta especie de colibrí, y en realidad todo el género Orotrochilus, son habitantes exclusivos de las alturas de Sudamérica. Realmente yo pensaba que eran mucho más pequeñitos, pero cuando los vi ahí en el Parque Nacional Antisana me di cuenta que son bastante robustos. Y claro, una vez que lo piensas, tiene sentido. Esta estrella del páramo tiene que enfrentarse a temperaturas muy bajas durante la noche y a veces también durante el día, por lo que un cuerpo robusto y muy esponjosito les puede ayudar con esto. Además, sus patas son bastante grandes y fuertes, al menos para ser un colibrí, y con ellas se sostienen con bastante fuerza de las pocas ramitas que encuentran en el páramo cuando soplan los vientos fuertes que bajan de las cumbres nevadas. También, los colibríes de estas alturas han perfeccionado un mecanismo que se llama torpor, que es una estrategia para reducir su metabolismo prácticamente a cero y que les permite almacenar energía y sobrevivir a las noches frías de los Andes. Pero del torpor ya platicamos hace mucho tiempo en el video dedicado enteramente a los colibríes. Así que por aquí arriba les voy a estar dejando una tarjetita para que vayan a verlo y conozcan un poco más del torpor. Pero aparte del torpor hay otra cosa que se me hizo muy interesante de estos colibríes y es su dieta. Aunque Orotrochilus, como cualquier colibrí, se alimenta de néctar y en particular suele vérsele en una planta que se llama Chuquiragua insignis, que parece como una flamita del páramo que brota por aquí y por allá, también se sabe que se alimenta bastante de insectos y otros invertebrados. Y es lógico que en un ecosistema que no tiene tantas flores que puedan alimentar a los colibríes, a diferencia de los bosques montanos un poquito más abajo, donde hay una explosión de flores y una explosión de colibríes, aquí los colibríes adaptados a estas alturas tienen que encontrar otras fuentes de alimento. Una de las cosas que más me emocionó ver en el páramo y en particular con estos colibríes fue la alimentación de unas crías de Orotrochilus chimborazo. Y aunque no pude ver bien y ni siquiera grabar a los espléndidos machos con su cabeza morada, el poder documentar este comportamiento valió completamente la pena. El páramo también es el hogar de seres más grandes, como por ejemplo los cóndores, de los cuales ya hablé poquito al principio, que son aves muy importantes tanto para el ecosistema como para la cultura local. Son los grandes carroñeros, son los grandes limpiadores de estas alturas y son francamente increíbles. Mirar un cóndor asomándose lentamente por las alturas para luego volverse a sumergir detrás de un risco es una cosa increíble. Y cuando pasa por sobre tu cabeza a relativamente pocos metros, te das cuenta del enorme tamaño que tienen estas aves. Eso sí, no sonó el cóndor pasa cuando pasó sobre mi cabeza. ¿Qué pasó ahí? Aquí aprendí también que el Parque Nacional Antisana tiene la mayor población de cóndores en Ecuador y fue bastante interesante poder ver uno de estos cóndores con una etiqueta en sus alas, que es este que les dejo aquí en la foto para que lo conozcan, el número 2. Junto con los cóndores hay otras aves rapaces que viven en el páramo. Otra de las que se me hizo muy curiosa fue el caracara curiquingue o Falcobuenus carunculatus, que a pesar de ser un halcón, a pesar de ser un caracara, se mueve como gallina, caminando lentamente y muy chistosamente en el páramo entre los pastos y comiendo por allí los insectos y bichos y animales pequeños que se encuentran. También los curiquingues tienen bastante relación con la cultura y hay incluso una canción que habla de ellos y hablan de cómo dan la pata, justamente lo que estaba pasando en esta foto de aquí. Dame la pata, curiquingue. Y junto a ellos también conocí al aguilucho cenizo, a Circus cinereus,
un ave rapaz especialista del páramo y depredadora de los pequeños animales que viven aquí. Verlo en tierra y luego volando como un pequeño fantasma gris que se alejaba entre las montañas fue definitivamente increíble. Junto con estas aves grandes y los pequeños colibríes hay otros seres interesantísimos que viven en el páramo. Por ejemplo, los furnáridos, una familia de la cual yo quería ver toda su gran diversidad en Sudamérica. Ahí arriba en los matorrales conocí al canastero, a Asthenes flammulata, un pájaro increíblemente lindo. Y también a los chinclodes. Estos furnáridos se han adaptado a vivir en un entorno prácticamente sin árboles, lo cual para alguien que viene de una región donde en general estamos acostumbrados a ver a los furnáridos en bosques grandes y densos es completamente sorprendente también. En esta visita pude conocer a dos especies de chinclodes. Por un lado, a Chinclodes excelsior, del cual ya tenemos un video que les dejo por aquí arriba, y por otro, al más pequeñito, Chinclodes albidiventris. Ambas especies restringidas a estas islas de altura, que son los páramos. Fue curioso mirar a ambas especies, sumamente parecidas, pero con picos ligeramente distintos, coexistiendo en esas islas de páramo en las alturas de los Andes, caminando y alimentándose de insectos. Y como es natural, recordé una historia sobre un naturalista curioso, unas islas y otros pájaros que eran similares en apariencia pero con picos diferentes, que ocurrió hace ya muchos años, relativamente cerca de donde yo me encontraba, casi sobre la línea del Ecuador. Pero contar esa historia será para otra ocasión. Pero historias de ojos curiosos de la naturaleza que se han maravillado con el páramo y sus criaturas, hay muchas y han ocurrido desde hace muchísimo tiempo. Desde los pueblos originarios de la región, dotando de nombres, significados, historias y leyendas a los seres y los fenómenos que veían en estas grandes alturas, poniéndoles personalidad e historias a los grandes volcanes y también a algunas de las grandes lagunas que se alimentan de los escurrimientos que vienen desde el hielo. Siglos después, otros ojos curiosos de la naturaleza que pasaron por estas regiones, como por ejemplo Humboldt, que anduvo por aquí hace su buen par de siglos caminando cerca de los sitios que yo visité. Y cuentan por ahí las malas lenguas que en una de las pequeñas cabañas del páramo pasó noches nada frías. Pero esos son otros chismes de naturalistas que habrá que contar en otra ocasión. Otro personaje que miró con ojos de curiosidad y cariño estos páramos y a quien creo que merece la pena recordar es al ornitólogo ecuatoriano Fernando Ortiz Crespo, una figura que yo no conocía y de quien me fueron contando mis amigos mientras íbamos caminando hacia la laguna de Mica, aquí en el Parque Nacional Antizana. Fernando Ortiz fue uno de los pioneros de la ornitología en Ecuador, al menos en tiempos modernos. Y por lo que me cuentan, él fue quien sentó las bases para mucho del conocimiento que se tiene actualmente de las aves en estas regiones. Y él terminó sus días en un accidente en bote mientras monitoreaba aves acuáticas al lugar al que nos dirigíamos, la laguna de Mica. Personalmente me gustaría hablar un poco más de su historia. Si a ustedes les gustaría que contara un poco más de la vida y obra de Fernando Ortiz, déjenmelo en los comentarios y encontraré la manera de contarles un poco más. Y bueno, una vez llegando a esta laguna y mirando este paisaje de montañas y agua, hay una última cosa sobre los páramos que les quiero platicar. Una de sus características más importantes y más interesantes. Y es que los páramos, aunque no tienen árboles, sí tienen muchísima agua. Podríamos decir que gracias a las características del suelo y de las plantas que viven aquí, los páramos son como una esponja gigantesca que almacena y regula la cantidad de agua que hay aquí y que hay también debajo de ellos, a altitudes menores. Con las lluvias, las neblinas y los deshielos de las altas montañas, hay sitios donde el agua se acumula formando grandes lagunas, como esta de aquí que es la laguna de Mica. Y aparte de rellenar estas lagunas de altura, los páramos también dejan escurrir su agua hacia tierras más bajas, nutriendo así la gran cuenca amazónica hacia el oriente y también las selvas del Chocó hacia el occidente.
Y hay tanta agua por aquí arriba que incluso especies de aves que consideraríamos de tierras bajas, de cerquita de la playa, de lugares así, se han adaptado a vivir aquí y han generado especies únicas, como por ejemplo la gaviota andina o el zambullidor plateado, que viven y prosperan en estas lagunas de altura. Y no es extraño entonces que el páramo en toda su naturaleza, llena de agua, de vientos fuertes, de climas extremos, pero aún así propiciadora de las aguas que bajan desde aquí hacia las tierras donde la gente vive, vivía, cultiva y cultivaba desde hace mucho tiempo, le hayan dado a estas alturas características e historias profundas e importantes. Y personalmente puedo decir que estando allá arriba, en silencio, escuchando el viento, se siente uno como en un lugar solemne, como en un lugar digno para guardar silencio y escuchar lo que te tienen que decir las grandes montañas. De hecho, mientras esperaba agachado y en silencio a que se acercaran unas bandurrias, que son aves también especialistas de las zonas altas, lo que escuchaba a mi alrededor era silencio, viento suave y silencio. Una cosa totalmente abrumadora y completamente fantástica. Y bueno, a pesar de esta imponencia y casi sacralidad de este paisaje enorme y vasto, los páramos son frágiles y enfrentan amenazas como el sobrepastoreo, los incendios y más recientemente la minería. ¿Dónde he escuchado este tipo de amenazas para N número de ecosistemas en Latinoamérica? Somos muy grandes y tenemos muchas diferencias, pero estos problemas son casi los mismos en todo lugar. Estas amenazas comprometen la existencia de los páramos, de los seres vivos que aquí habitan y también de la capacidad de los páramos para brindar agua limpia. Poca cosa nomás. En lugares como el Parque Nacional Antizana que visité, el páramo está protegido. Pero como siempre pasa en todo lugar de Latinoamérica, la protección de un ecosistema no solo depende del papel en el que está firmado, sino también de la integración de la gente y del trabajo con las comunidades que viven alrededor. Y la verdad es que para el páramo no tuve mucho tiempo de indagar en el sitio sobre estas cuestiones que ya saben que a mí me interesan. Pero en la descripción del video les voy a estar dejando artículos y enlaces a trabajos sobre este tema que espero les puedan ser de más utilidad si les interesa. Pero no se preocupen, porque de temas de conservación, comunidad y demás vamos a platicar en otros videos. Y antes de despedirme del páramo, me gustaría agradecer completamente a quienes hicieron en gran parte posible este viaje a Ecuador y quienes me acompañaron a esta visita al Parque Nacional Antizana. A Edison, Daniel, Jennifer, Yesenia y Jairo, con quienes compartí esta pajareada, estos lifers y también una deliciosa comida por ahí cuando paramos a comer en un lugar que se llamaba Tambo Cóndor y donde pajareamos bastante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad y espero que les guste esta primera historia. Así como subí al páramo, en un mismo día me despedí de él. Dije adiós a la laguna de Mica, dije adiós al Taita Antizana y a esas extensiones inconcebiblemente solemnes de plantas barridas por los vientos. Y como los ríos que corren ladera abajo hacia el oriente, así me fui yo, buscando tierras bajas y la historia de una gran ave rapaz que extiende sus alas a lo largo de los Andes.